Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócrita lector o hipócrita lectora. Estamos en el podcast Tu Hipócrita Lector, un podcast de Pauta. Soy Christian Barnken, un lector como tú, un hipócrita lector. Ya lo saben, pero lo vuelvo a insistir para los que no lo han escuchado. El título, el nombre de este podcast viene de un poema del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, quien al comienzo de Las Flores del Mal, en un momento inesperado, después de enumerar todos los pecados y los horrores que corroen el espíritu humano, se da vuelta y le habla al lector. No te hagas el leso, le dice de alguna manera. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. De eso se trata. Quienes vienen acá a este podcast vienen invitados como lectores. Y hoy día tenemos el privilegio de conversar con un gran hipócrita lector, pero también con un gran hipócrita autor, uno de los grandes poetas chilenos vivos, y lo digo con toda autoridad. Poeta, académico, doctor en literatura, un poeta que además pertenece a un linaje de poetas chilenos. Su padre poeta, gran poeta también, Armando Rubio, y su abuelo, tremendo poeta, Alberto Rubio. Esa idea de que el hijo se va a rebelar contra el padre y no va a hacer lo mismo que el padre, en este caso no funcionó. Rafael Rubio es autor de los libros Arbolando, 1998, Madrugador Tardío, 2000, Luz Rabiosa, gran y tremendo título, 2007, Mala Siembra. Esto es en la editorial de Universidad del Paraíso, me tocó participar en la edición de ese libro, 2013, Viernes Santo, 2019, entre otros. Y el último que tengo aquí en mis manos, Algarabía, qué linda palabra, Algarabía, debe ser una palabra árabe, ¿no? Árabe, ¿no? Sí. Rafael Ignacio Rubio Barrientos, editado por LOM. Rafael, qué gusto de poder conversar contigo hoy día de libros. Un gusto, Cristian, muchas gracias por haberme invitado a conversar contigo. Hace tiempo que no te veía, así que yo feliz de estar acá. Yo más feliz que tú, yo creo. Estoy muy feliz de conversar contigo, Rafael. Mira, lo primero que nada, imagínate, ya dije que tú fuiste criado en una familia en que el abuelo era un poeta, gran poeta. Tu padre, no tuviste la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocerlo, digamos, pero lo conoces muy bien después de que partió. También poeta, o sea, la poesía estaba ahí en la familia. ¿Cómo fue tu acercamiento primero a los libros cuando niño? ¿Qué llegó por la familia, por alguien, tu abuelo? ¿Cómo? Sí, bueno, yo diría que tanto mi familia Barrientos como la familia Rubio tuvieron, yo creo que la misma influencia en mí en cuanto al amor por la lectura. O sea, no fueron solamente los Rubios, sino que los Barrientos también tuvieron algo de culpa en eso. Ya. Entonces yo recuerdo que mi abuelo materno me regaló cuando yo era muy niño, me regaló una enciclopedia musical Salvat, que tenía varios tomos. Cada tomo venía con un cassette de música clásica. Y entonces ahí empecé a aprender música. Pero no solo eso, sino que además leí las biografías de los músicos. ¿Ya? Y las interpretaciones también de las obras musicales que se registraban en esos cassettes. Esa fue mi primera experiencia de lectura, digamos, como más gozosa. Interesante porque ahí se cruza la música con la palabra, que yo creo que es algo bien importante en tu poesía, que es una poesía sonora, una poesía de sonoridades, una poesía también musical, y antimusical, podríamos decir, poética y antipoética, ¿no es cierto? Y la palabra, ¿no? Hay un cruce ahí importante, yo creo, para tu oficio de poeta. Hay un cruce importante, pese a que yo considero que no tengo buen oído. ¿No tienes buen oído? Siento que no tengo buen oído. ¿Pero quién dice eso? Yo escucho tu poesía y siento que tienes un tremendo oído. Es que lo que pasa es que, a ver, yo soy muy deficiente al momento de escribir en verso libre. Y considero que el verso libre, para poder cultivarlo con plenitud, ¿cierto?, es necesario tener un excelente oído, del que yo carezco, porque si no podría escribir en verso libre muy bien. O sea, considero que para escribir verso libre hay que tener un mejor oído incluso que para escribir con métrica. Eso va en contra de la idea hecha que podríamos tener. Uno podría decir que el que tiene mejor oído va a escribir mejor con métrica, pero tú estás diciendo lo contrario. Sí, y considero que es más difícil escribir un buen verso libre que un buen verso métrico también.
Interesante. Sí. Entonces, de alguna manera, tu llegada a la poesía fue a través de las estructuras métricas. Ahí te sentiste más seguro, por decirlo. Más seguro, refugiado. ¿Ya? Refugiado. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron al gran poeta Carlos Germán Belli, que falleció hace poco tiempo. Poeta peruano, tremendo poeta. Tremendo Acaba poeta. de fallecer. Acaba de fallecer a Carlos Germán Belli. Y le preguntaron precisamente por esto. Le dijeron, bueno, ¿usted por qué escribe con métrica? ¿Cuál es la razón? Pero no la razón literaria de que por qué escribe con métrica, sino la razón vital de por qué usted se acerca tanto a la métrica. Y entonces Carlos Germán Belli dijo, bueno, porque yo soy muy tímido. Y soy muy introvertido. Mira. Y soy muy vulnerable. Entonces busca un orden. Busca un orden. Claro, un orden. Y el refugio de las formas métricas establecidas es como el refugio de una casa solariega. Qué bonita la Sí. respuesta de Germán Belli. Bueno, de alguna manera lo que sorprende, y siempre ha sorprendido tu poesía desde que publicaste muy joven, es un joven que uno podría decir lo que busca es la libertad, heredó toda la vanguardia, lo que dio la vanguardia poética, libertad absoluta, romper las formas. Al contrario, va a refugiarse a buscar las formas tradicionales en la poesía clásica española. Sí. Eso es lo que sorprende desde tus primeros poemas. Sí, es un gesto como nostálgico, de alguna manera retro. Retro, ¿cierto? Claro, y es volver al origen, es Sí. volver a lo genuino. Ya, esta primera enciclopedia Salvat, que nos acabas de contar la música, ya, pero después, ¿cuál libro te marcó, o en la infancia o en la adolescencia, lo que tú recuerdes que después de leerlo te pasó algo, o se te transformó algo, o te cambió, o pasó algo en ti después de haberlo leído? Sí, bueno, hubieron libros que me lograron de alguna manera sacarme de la realidad, varios libros de niño, ¿cierto? Libros que pueden parecer muy convencionales, pero que son muy buenos, como Colmillo Blanco. Excelente, Jack Excelente London. libro, Jack Gran London. libro. Y Jack London tiene unos cuentos fenomenales. Es un cuentista extraordinario. Extraordinario. No es libro para niños, es libro para todos, es una gran literatura. Sí, yo Colmillo me acuerdo de Blanco. un cuento que se llamaba Por un buen bistec, Sí, perfecto, tremendo cuento. ¿Y te acuerdas de la historia más o que era un menos? boxeador. Era un boxeador, Sí. ya. Pero no me acuerdo más. Ya, pero con eso, así nos poleamos el libro, pero lo Sí, recomendamos. lo Es recomendamos. un bello cuento, los cuentos de London son fantásticos. Además, un hombre vital, un hombre que no se formó en la academia, se formó en la calle, se formó en la sobrevivencia. Sí. Fue un sobreviviente, practicó distintos oficios y escribió libros extraordinarios. ¿Eh? Sí. Ya, Sí. ¿y qué otros libros te marcaron? Narraciones extraordinarias de Poe. Grande, bueno. Cuando yo era muy chico también. Tenía como 10 años. 10 años estás 10 leyendo años. a Poe. A Poe, sí. Wow. De ahí te venía algo gótico, tal vez, algo, Sí. algo oscuro también. Sí. ¿Qué hay en tu poesía? Sí. Está lo luminoso y lo oscuro. Y lo oscuro. ¿Ya? Y ahí empecé a escribir cuentos, motivado por Edgar Allan Poe, que empecé a escribir cuentos incluso antes de escribir poesía. Ya. Pero cuentos que se me fueron llenando de ritmo. De tal manera que el ritmo adquirió un rol protagónico por sobre la historia, incluso. Por sobre la anécdota. El ritmo de la prosa. De la prosa. El ritmo de la... Claro, porque hay ritmo en la prosa Sí, también. sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Y mi preocupación comenzó a ser cómo lograr un texto que se sustente en el ritmo, más que en la direccionalidad de la historia, de la anécdota. Y ahí ya estaba un paso a entrar en la poesía. Y ahí está un paso. Ya estabas en el límite fronterizo. Sí, ¿Ah? sí. Y en tu familia, dijimos, había un abuelo poeta, estaba el padre que se había ido, pero que estaba ahí presente en la memoria, poeta también. ¿Y la poesía dónde andaba? ¿La escuchabas? ¿Alguien la recitaba? ¿Tu abuelo te leyó o leyó en voz alta alguna vez un poema? ¿Qué es el primer recuerdo que tienes de contacto con la poesía, Rafael? El primer recuerdo que tengo fue... Esto es como un confesionario. Como confesionario. Estamos haciendo como un psicoanálisis, pero de lector. Sí. Bueno, mira, el primer libro que yo me acuerdo que vinculé con mi abuelo, digo vinculé porque él no me lo pasó explícitamente, sino que yo Ya. lo vi encima de la mesa. Ya. Trilce de Vallejo. Pero es un libro dificilísimo. Dificilísimo y casi obtuso, casi críptico. y me encantó el libro. A ver, no me fascinó. jodas. ¿Qué edad tenías tú? Ahí tenía 11 años. 11 años leyendo Trilce. Sí. Y me ¿Qué encantó. es lo que te encantó? La extrañeza. La extrañeza. Sí. Ya, te provocó extrañeza el Me libro. provocó extrañeza. Me di cuenta que eso que llamaban poesía era otro lenguaje que no correspondía en lo absoluto al lenguaje usual que uno habla día a día. Era otro lenguaje, otro idioma. Eso me llamó la atención. Ya,
¿Y por qué te interesaba llegar a ese otro idioma que el idioma de todos los días? ¿Qué crees tú que estabas buscando ahí? ¿O has estado buscando toda tu vida? Toda mi vida yo estaba buscando un poco lo que dice San Juan de la Cruz en sus palabras preliminares al Cántico Espiritual. Que él dice, bueno, yo voy a hablar del amor en mi poema Cántico Espiritual, ¿cierto? Y el amor es una experiencia inefable. Es decir, no se la puede decir con palabras. No se la puede explicar tampoco, con palabras usuales. Porque se queda corto el lenguaje ante el misterio de eso que se quiere referir. Entonces dice, bueno, ante eso el poeta no tiene más alternativa que crearse un lenguaje paralelo. Otro lenguaje, tal vez inentendible desde el punto de vista de la lógica del discurso, ¿cierto? No lo dice en esos términos, pero es más o menos eso. Y lleno de metáforas, símiles y comparaciones, que permita acceder, aunque sea parcialmente, a esa realidad inefable que yo quiero nombrar. Bueno, y si uno lo piensa bien, a veces las dimensiones más importantes de la vida humana son indecibles. El amor, la muerte, el dolor. ¿Cómo se puede decir eso en palabras? Entonces tal vez el lenguaje que tenemos no nos sirve. No nos sirve, claro. Sí. Y ahí la poesía. Sí. Oye, pero quiero volver a Trilce. Claro, 11 años, lo miraste. Yo entiendo lo que te pasó. A mí me pasó con La Tierra Baldía cuando era muy chico. Mi mamá lo tenía. Tiel, que es un poema difícil también. Pues. Y lo leo y quedé loco, fascinado. No entendí nada. Pero no entendí nada en lógica. Pero sí, algo me fascinó ahí, en ese poema. A ti te pasó con Trilce. A ver, mirado con distancia, yo sé que es uno de tus libros de cabecera, Trilce. El libro más difícil tal vez de Vallejo. Sí. El más hermético, podríamos uno decir. Pero ¿qué es lo que hizo Vallejo ahí? ¿Qué produjo en el lenguaje? ¿Qué pasó con ese libro, Trilce? Yo tengo la sensación que Vallejo, bueno, en ese libro aborda mucho el tema del dolor. Pero el dolor no como un referente que se menciona desde afuera, a través del lenguaje. No es que se hable sobre el dolor. No es un dolor apuntado con el dedo del lenguaje, ¿cierto? No es eso. Sino que es el dolor como realidad construida en el lenguaje. O sea, es como si el dolor afectara al lenguaje, o sea, afectara las palabras que lo están nombrando, ¿no? De alguna manera. Sí, y violenta la ortografía, violenta la sintaxis, violenta la lógica. Es como eso. Oye, ¿y te acuerdas de algún verso de Trilce? Estoy tratando de acordarme ahora, pero... Sí, me puedo acordar de algún verso de Trilce. Pero comienzos. Por ejemplo, hay uno que dice... a Otilia, ¿cierto? ¿Ya? Dice... que ha sido una mujer, un amor de sí. O una... En el rincón aquel... Acércate al micrófono, Rafa. Sí, en el rincón aquel, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada o tal vez que habrá pasado. Y por ahí vamos. Y por ahí vamos, sí. Vallejo, ya. Y sigamos un poco más allá. Entonces, empiezas a cruzar la frontera y tu abuelo te pasa a Trilce. Ya. ¿Y tu abuelo te leía o leía sus poemas? Lo escuché muchas veces. Ya, en la mesa. En la mesa. No, en su escritorio. Ya. En su escritorio. Y en la mesa también a veces. Ya. También escribí en la mesa de repente. Ya. ¿Y qué te pasaba cuando escuchabas a tu abuelo? Me llamaba mucho la atención, po. Ya. Porque era para mí un acto de transmutación. Ya. De mi abuelo. Ya. Mi abuelo se transmutaba, se transformaba en otra cosa. ¿Y él cómo hacía? ¿Se iba paseando? ¿Cómo recitaba o leía? Era un rito. Él se hacía un té con limón. ¿Ya? Se ponía una manta sobre los hombros. ¿Ya? Tenía un montón de libros al lado, una máquina de escribir, papeles, hojas en blanco donde él escribía. ¿Ya? Y una vez que él tenía ya un poema más o menos escrito, listo, ¿Ya? lo leía en voz alta. ¿Ya? Con una voz que ahora no recuerdo, pero era una voz muy particular. ¿Y esa voz de alguna manera se te quedó adentro? Se me quedó adentro. Ajá. Sí. ¿Qué aprendiste tú de tu abuelo? ¿Qué fue lo que te entregó en el oficio? Bueno, primero que nada, una cuestión tan básica, pero tan poco aceptada, parece, que es la noción de poesía como un trabajo material. ¿Es como lo mismo que hace un carpintero con una mesa? Es como... ¿Oficio con la materia? Sí, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Ya. Sí. Ya. Sí. ¿Y eso te enseñó tu abuelo? Eso me enseñó mi abuelo. Después leí que los poetas objetivistas norteamericanos planteaban algo muy parecido también. Que la poesía era un oficio, una manufactura, y el poema era una máquina de palabras.
Y también sintonicé con esa noción. El cuidado por la forma, por la estructura, por... Ya, ¿y qué fue, aparte de Trilce, cuál fueron las otras lecturas de poesía que empezaron a llegar en la adolescencia y que se convirtieron en accesos, en puertas a tuya a la entrada a la Sí, poesía? junto con Trilce, Lagar. De Gabriela Mistral. De Gabriela Mistral. El libro más difícil de Gabriela Mistral. Sí, y me encantó. El más potente, sí. Me encantó. Una en mí maté, yo no la amaba. La otra, claro. Era la flor llameando del cactus de montaña. Ese. Está llena, es una poesía misteriosa esa de la gana. Sí, sí. No es la Gabriela Mistral que uno, las rondas, la primera poesía de ternura, la más transparente, incluso de desolación. Es una poesía, yo diría, vanguardista, pero a la manera de Gabriela Mistral. Vanguardista retro, no sé cómo llamarla. Era un vanguardismo... Perdón. Era un vanguardismo que tenía mucho indígena. Por lo tanto, un vanguardismo ancestral. Claro. No era un vanguardismo moderno, Exactamente. sino un vanguardismo ancestral. Y ahí, como tú decías, la palabra, eso produce extrañeza cuando uno lo lee. Es un poema que produce extrañeza, así como decíamos, Trilce de Vallejos produce una extrañeza, Lagar de Gabriela Mistral produce también extrañeza, ¿no es cierto? Exacto. Ya, mira las fuentes que tuviste, bueno. Ajá. Trilce, Sí. Lagar, Lagar. tu abuelo. Y ahí en adelante, como lector, ¿seguiste leyendo más poesía o seguiste leyendo también narrativa? Narrativa. Ya. Mucha ¿Qué seguiste narrativa. leyendo? Me acuerdo, ¿Qué por autores ejemplo, perseguiste? Knut así? Hamsun. Hambre. Qué tremendo. Pan también, ¿cierto? Ese es un autor noruego, Sí, extraordinario, sí. gigante. Gigante. Hambre es un libro No, un libro impresionante. Habla un poco de Hambre para que el que lo escuche lo busque si no lo ha leído, que te acuerdas de él, pero así la sensación por lo menos del libro, que es una de las grandes novelas que he leído en mi vida yo, Hambre de Knut Hamsun. Es una gran novela, sí. Yo lo veo como una cuestión más alegórica. Ujú. Una cuestión más alegórica de la búsqueda de la satisfacción. De un hambre que es un hambre metafísica también. No solamente Que un no es hambre físico, física. porque claro, el personaje es alguien que sufre hambre y describe Sí. los síntomas, las alucinaciones que se producen Sí. cuando uno no come, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad tienes razón, que puede ser leído en una clave alegórica, Alegórica, sí. de algo mayor. ¿ah? Sí. Y además Knut Hamsun es un escritor bien apegado a la tierra también. Tiene varios... Bendición de la Tierra, una gran novela posterior. La tierra también es importante en tu poesía. La tierra, mucho. Mucho. Tú eres de Los Ángeles, oriundo, ¿no? Yo soy de acá de Santiago. Pero has vivido en Los Ángeles. Lo que una pasa es que he vivido en contacto con el campo con mucha frecuencia Ujú. y con cierta continuidad también. Porque primero pasaba temporadas largas con mi abuelo en la parcela en Isla de Maipo. Ahí aprendí a ordeñar vaca, él me enseñó a ordeñar vaca. Ya. Íbamos a ver las abejas en los panales, sacábamos paltas de los árboles, andábamos a andar en bicicleta por el pueblo, a comprar al pueblo. Oye, gran escuela. Gran escuela poética. Gran escuela poética, sí. Entonces teníamos ese hábito. ¿Por ¿no? qué es importante eso para la poesía, crees tú? Porque uno podría decir nada que ver eso con la poesía. ¿De qué sirve ordeñar vaca para escribir un buen poema? ¿Pero por qué? Pero me quedo mucho mi poesía, sí, eso. Sí, claro, Sí. claro. Yo lo veo porque es el contacto más puro, inmediato e inocente con la realidad, Con lo elemental. con lo elemental. Mm, Sí, claro. sí. Tú has dicho por ahí que el oficio poético, más que el arte, es una forma de vivir, más que... Sí. Uno podría decir, no, es de escribir. Pero tú dices, no, es una forma de vivir. Es una forma de ¿Por qué? vivir. ¿Qué significa? Explícame eso. Sí, es que yo siento que uno no planifica la obra desde la vida, ¿cierto? Que sería lo Ya, sensato. Ya. Yo creo que uno planifica la vida desde la obra. A ver. Y qué esa es significa? la finalidad para mí de la literatura y de la poesía. O sea, es como que desde la poesía tú de alguna manera armas Sí. tu vida, ¿o no? Sí, sí, desde sí, la sí. poesía, Desde no la al poesía, revés. no al revés. No es que lleves la vida para la poesía. No. Esto es interesante. Sí, es al revés, la interviene. Ya, ¿en qué autor se podría ver eso? ¿En qué poeta se ve eso claramente, crees tú? Yo lo veo en Rimbaud, Desde luego. sí, Claro. en Rimbaud. En los Claro. malditos en general. Claro. Ellos vivían poéticamente, Sí. ¿no es cierto? Pero no solo en ellos, también en un poeta más cercano a nosotros, como Raúl. Raúl Zurita. Sí, también. Bueno, ahí tenés una lectura, ahí no estamos saltando de tiempo, pero tú publicaste una antología de la poesía de Zurita Sí. y te ha traído siempre mucho la poesía de Zurita. Sí. A ver, ¿qué has encontrado en él? Un poeta vivo, contemporáneo, uno de los grandes poetas que tenemos Sí. en Chile. Sí, a mí me alucinan mucho algunos poemas más que de purgatorio,
Dante Paraíso. Creo que en Dante Paraíso la poesía de Zurita dejó un poco el ámbito cercado de la experimentación por la experimentación. Y pasó a una cuestión mucho más social, más humana, más afectiva también. Claro. Y me acuerdo de La Pastoral de Chile, por ejemplo, que es un fantástico poema. Sí, desde luego. Sí. Y ahí hay una relación muy original con el paisaje. Yo sé que tú haces un curso de poesía y paisaje en la Universidad de Diego Portales. Sí. Y Zurita es uno de los poetas originales en la manera de acercarse al paisaje, ¿no? Sí, hemos visto Zurita en lo que respecta a la relación con el desierto, con la cordillera, ¿cierto? Claro. Y es un paisaje alucinatorio o alucinado, ¿no? Sí, yo lo interpreto como... Porque cuando él comienza su obra hay que situarla dentro del contexto de la dictadura, es inevitable eso, porque él escribió conscientemente como un gesto de reclamo, de resistencia. Desde luego. Siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo veo ese paisaje enloquecido, enemizado, libérrimo, que puede desplazarse del cielo a la tierra, los pastos, los desiertos se llenan de pasto. Es como una liberación a través del paisaje en un momento en que estábamos en una dictadura. Exacto. Fugarse a través del paisaje. Justo. Recuperar la libertad a través de la naturaleza. Exacto. Sí. Interesante interpretación. Sí. Interesante interpretación. ¿Qué otro poeta ha tenido una relación así original, propia ya, no sé, modulado el paisaje de una manera que a ti te interese en la poesía chilena? Jorge Teillier, poeta de Lautaro. Poeta de Lautaro. Ya. Porque Teillier lo que hizo en el fondo fue ahondar en el paisaje hasta encontrar en él un sustrato mítico. Claro. Y por un lado, y por otro lado, emparentar el paisaje de la frontera con los paisajes nórdicos y con toda la mitología que vive ahí, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Bueno, lector de Nutamsum, y es verdad que hay mucha intertextualidad, o sea, muchas citas de poetas que uno dice, Lea Teillier dice que es una poesía transparente, inocente, ¿no es cierto? Pero es un gran lector, Teillier. Es un gran lector. Es un tremendo lector. Sí, sí. Es un copión maravilloso, como diría Gonzalo Rojas, ¿no? Sí, como todos los poetas. ¿Qué significa esto de copiar o no copiar en poesía? ¿Cuándo es robo y cuándo no es robo? Tal vez es distinto que en narrativa. Todos los poetas yo creo que son ladrones de fuego, pero ¿de qué manera roban los poetas? Cuando logran generar poesía a partir de ahí. Eso. Claro. Poesía nueva a partir de ahí. ¿A quién le robas tú? ¿A quién le has robado más? Montón de gente. No, pero ¿a quién le has robado más? Confiesa eso. A Vallejo. Te vamos a juzgar aquí en el tribunal. No, a Vallejo. ¿Ya? A Alberto Rubio. Ya. Son los que más he robado. A Carlos Germán Belli. A Garcilaso. Hasta que te van a empezar, o ya te están empezando a robar a ti. Y ahí como que llegaste a otra categoría. Ahí ya está otra categoría. Sí. Deben haber unos ladronzuelos ahí persiguiendo. Por ejemplo, en Luz Rabiosa tengo un poema largo que se llama Misa 1. ¿Ya? Donde voy repitiendo cada cierto rato, salid sin duelo, lágrimas corriendo. Claro. Es un verso de Garcilaso, de la égloga primera. Pero claro, ella acopió. No. Ese verso colocado ahí y jugando con otro, crea otra realidad. Crea otra realidad. O sea, los poetas conversan entre ellos a través del tiempo. Sí. Es una conversación abierta, ¿o no? Sí, claro, es una conversación abierta. No hemos leído ningún poema tuyo, porque a lo mejor alguien nos está escuchando en este podcast. Sí. Y dice, bueno, ¿y qué poema ha escrito Rafael Rubio? Podríamos partir con un poema. ¿Tú te acuerdas de alguno de memoria? La Mesa. La Mesa, sí. Me encanta ese poema. Sí, La Mesa. Si tú nos pudieras regalar ese poema ahora, sí, creo que vamos a entrar en un estado poético. Perfecto. Vamos a entrar en tu mundo, en el mundo de Rafael Rubio. A ver, por Perfecto. favor, compartamos uno de los maravillosos poemas de la poesía chilena para mí. La Mesa. Ya, gracias, Cristian. La Mesa. La mesa está esperando la comida. No vienen los eternos comensales. Se está quedando sola y aburrida mirando los oscuros ventanales. Hay una sopa triste que se enfría, no hay rastros de la abuela ni señales, del padre o de la madre o de la tía, del hijo no se sabe, desleales. Se fueron quizás donde, así es la vida. La mesa mira sillas irreales, se está quedando sola y aburrida mirando los oscuros ventanales. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Qué tremendo eso de la soledad de la mesa que fue abandonada
por los comensales. Tú tienes una interpretación muy Sí, yo muy escribí buena. una columna sobre esto y la interpreté, y yo creo que es un poema muy actual. Sí, Cuando no estamos en la mesa y no estamos, o sea, Sí. estamos en el celular, por ejemplo. sí, No nos miramos a los otros, ya estamos en otro lado. Cuando la mesa es un espacio ritual de encuentro muy importante, ¿no? Y yo sentí ese estremecimiento de la deslealtad. Hoy somos desleales con la mesa, somos desleales con ese espacio común, a la comunión. a la comunión. Nos descomunizamos. Exactamente, exactamente. Cada uno encerrado en sus problemas personales, en su individualismo y en su dispositivo, Sí. que es como la prolongación, ¿no? Sí. Y se pierde esa maravilla que es estar juntos en la mesa, Sí, ¿no? sí. Oye, ¿te gustó esa interpretación? ¡Qué bueno! Sí, qué buena. Ya. Todo lector tiene la libertad, lógicamente, Sí. de interpretar los poemas como Sí. pueda o como quiera, ¿no? Sí. Oye, Rafa, ¿cómo escoges tus lecturas? Por ejemplo, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Ahora? ¿En qué estás ahora leyendo? Ahora ya, estoy leyendo o releyendo, pero a concho el Tao Te Ching. Ah, Sí, pero en una versión de Gastón Sublet, que es comentada por él. es una estupenda edición. La primera Sí. fue en Cuatro Vientos. No sé si sigue siendo Cuatro Vientos la editorial. Creo que la católica Sí, ahora. Sí. Ya. A ver, ¿por qué te interesaste en el Tao Te Ching? ¿Y qué has encontrado en el Tao Te Ching, el libro milenario de Lao Tse? Estoy empezando. Estás empezando Estoy recién. empezando recién, pero... Te van a pasar cosas potentes, ¿eh? Me van a pasar cosas potentes. Me han pasado cosas potentes. Ya, ¿qué te ha pasado? Me he sorprendido actuando en algunas cosas muy inconscientemente, muy concretas, ¿cierto? Te digo, inconscientemente, no voluntariamente, no deliberadamente. Algunas de las lineamientos de ¿Lao Tse? de virtud de Lao Tse, Ya. sin darme cuenta. Después Claro. me sorprendo diciendo, oye, yo no actué de esta manera. Y mira, y está en consonancia con De eso. una manera taoísta. Taoísta, sí. Ya. Y yo soy el tipo menos taoísta que hay en la Tierra. O quizás el más no sabemos. Vamos ir viéndolo. soy lo menos taoísta Ah, sí, que hay. ¿ah? Sí. Sí. Ya. Por eso lo estoy leyendo, Para equilibrar. para equilibrar, sí. Ya. Oye, además te va a llevar al vacío. Porque además, imagínate, tú eres un poeta y estás leyendo un libro que parte. En los primeros textos es desconfiando la palabra. O sea, lo indecible. O sea, Lo indecible, sí. ¿No? Eso Sí, es. eso es. La palabra que no me acuerdo del texto. A ver, déjame. Sí. Pero mira, El Tao es lo que él dice, lo que tiene nombre no es el Tao eterno. imagínate decir eso. Ah. El Tao que puede ser explicado no es el Tao eterno. Exacto. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. O sea, ya parte con una desconfianza de la palabra Sí. y del lenguaje. Y del lenguaje. ¿Qué le irá a pasar a Rafael Rubio aquí? Después de leer el Tao Te Ching. Sí. Y tú, en realidad, tus raíces, si uno buscara espirituales, digamos, culturales, en el inconsciente, son la Biblia. O sea, Sí. la Biblia está por todos lados. A ver, Está cuéntame por tu todos relación lados. con la Biblia, cómo te llegó por osmosis, pero está en tu poesía. Está en mi poesía. La Biblia está en mi poesía, no desde la devoción ni la fe, porque en realidad mi fe ha sido súper débil, Ujú. muy débil. Ha sido esporádica y muy débil. O sea, no me dura más de 2 días. ¿Tú tienes fe en la poesía? Sí, Ya, sí, completa, sí. ya. Y si en algo tienes fe, es en la Esa poesía. es la poesía. Ya. Sí, tengo una fe completa y además tengo la mala suerte de tener una relación amorosa con la poesía. Ajá. Entonces, como tengo una relación amorosa con la poesía y el amor es tan accidental, de repente me peleo con la poesía, hay infidelidades de por medio, Claro. sí, qué sé yo, celos, pelea, ¿Ya? sí, nos ¿Le haces distanciamos. ataques de celo a la poesía tú? Sí. ¿O la poesía te hace ataques de celo a ti? Más bien yo a ella. Tú a ella. Sí. Ya, le reclama. Le ¿va? reclamo, sí, ¿Ah? sí. Le gritas, le Sí, insultas. le insulto, ¿Ah? sí. Le cierras la puerta y ella vuelve a entrar de nuevo. Ella vuelve a entrar de ¿Ah? nuevo, sí. Vuelve a buscarte. Wow. Ya. Sí. Oye, ya. Y la Biblia, ¿qué libros crees tú que han influido directa o indirectamente Ya. tu poesía? Cantar de los Cantares. Ay, qué maravilla. Y el Cantar de los Cantares me De llevó... Salomón. De Salomón. Y me llevó al Cántico Espiritual, que de alguna San Juan de manera la Cruz. es una reformulación del Cantar de los Cantares. ¿Tú crees que San Juan de la Cruz es la cumbre de la poesía en español? Sí. Yo creo eso, ¿no? ¿Tú crees? Sí, eso? absolutamente. Es la cumbre. Y Borges cree lo mismo y... Ya.
No es nada original lo que dijimos, ya. Sí. Oye, volé tan alto que le di la casa al cáncer. Sí. Un no sé qué que queda balbuceando. Cuando dice, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Qué maravilla. Y la noche oscura, cuando sale la amada a buscar al amado en la noche. Sí. Amado en el amada, transformado. Sí. ¿Qué es lo que has encontrado tú como poeta en la poesía de San Juan de la Cruz? ¿Qué es lo que más te ha dado San Juan de la Cruz? Lo que más me ha dado San Juan de la Cruz es percibir que hay 3 dimensiones fuertes en su poesía, de las cuales a mí me interesan 2 nomás. Ya. No me interesa la exposición doctrinal que San Juan de la Cruz monta sobre... No te interesa la teología. No te me interesa. Ya. Lo que me interesa es el cántico espiritual como un poema de amor, ¿cierto? Y me interesa cómo ese amor encarna en las palabras de una forma que no es la meramente representativa, sino que encarna en el poema a través del silencio, ¿cierto? Claro. Eso es lo que me interesa. Es la palabra... claro, la palabra frente al silencio, al lado del silencio. Al lado del silencio, ¿Ah? sí. Ya, y ahí pasa algo. Sí, ahí pasa algo. Entonces, y las 2 dimensiones que más me interesan son la dimensión vital, experiencial, tener la idea, ¿cierto?, de que San Juan de la Cruz efectivamente transitó por la vía purgativa, iluminativa y unitiva, experimentó el desposorio con la divinidad, con lo sagrado, ¿cierto? Y que el poema es un poema que no nace de una ficción, sino que nace de una vivencia. De una experiencia. De una experiencia vital. real, vital. Oye, y cuando uno, me imagino que lo has leído muchas veces, me imagino una noche de insomnio recitando, así te imagino yo, recitando a San Juan poseído. ¿Ah? Porque se nota esa huella en tu poesía, fuerte, en algunos momentos. Ya, ¿y no te ha pasado que al acceder a esa experiencia de las palabras, de repente, chuta, en una de esas te encontré con Dios, digamos, detrás de la palabra? ¿No te ha pasado? ¿Te ha dado ese susto, digamos, de que pueda pasar eso? Sí. El susto que tiene todo ateo, todo agnóstico. Sí. que se le aparezca Dios. Que se precie de tal. Claro, que se precie de tal. Exactamente. Todo ateo que se precie de tal, sí. Sí, pues, es como da un poco de temor, sí. Temor y temblor. Temor y temblor. Oye, ya, dijimos el cantar de los cantares en la Biblia. ¿Qué otro libro crees tú que te ha marcado? ¿Qué otro libro? Me gusta el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Bueno, ahí aparece, no estoy seguro si aparece ahí o en el Sermón de la Montaña. ¿En cuál aparece? No, el Sermón de la Montaña está en el Evangelio, si no me equivoco, en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, entonces. Sí, San Mateo, gran Evangelio. Sí, San Mateo. Aunque San Juan es el más bien volado. En el San Juan es el que comienza... En el principio era el verbo. El principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y todo. Eso es tremendo ese comienzo. Es tremendo, tremendo. ¿Ah? A mí me encanta, sí. ¿Y tú crees que el verbo se puede hacer carne a veces? Sí, pues, si yo tengo fe en la poesía, sí. Lógico. Sí. Claro que se hace carne el verbo, ¿no? En algunos poetas, ¿no es cierto? En algunos poetas, uno lo sí. experimenta y lo... Gabriela Mistral, yo creo. Por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo. Rafael Rubio. Ahí está. El verbo se hace jamón ahí. Oye, Rafa, a ver, hablamos de ciertos poetas que te han gustado. Yo sé a ver, no sé si estoy equivocado o no, lo anoté por ahí, que hay poetas que a mí me llamó la atención, que te gustaron mucho, poemas, que te ha gustado la poesía de Pessoa. Sí. ¿Por qué te gusta Pessoa, poeta portugués? ¿Qué recomendarías? Pessoa, el poeta portugués. Fernando Pessoa, ¿te gusta Pessoa? Fernando Pessoa, me gusta Pessoa. Ya. Me gusta Pessoa, pero me gustan no todos los heterónimos. ¿Cuál te gusta más? Me gusta Alberto Caeiro. Ah, a mí también. Sí, el ¿Por del qué? guardador de rebaños. O sea, que Pessoa, para el que no está escuchando, un poeta portugués, lisboeta, Sí. que creó unos heterónimos, es decir, otros poetas con otros estilos que los de él, y hizo jugar estos heterónimos entre sí. Y uno recomendamos, una buena entrada a Pessoa es a través de Alberto Caeiro. ¿Qué tiene la poesía de Caeiro? Yo diría que lisa y llanamente sabiduría. Sí. Es como un poema sapiencial. Sí. ¿Cierto? Sí. Tiene esa dimensión. Sí. Hay una crítica a la razón, al pensamiento, Claro. y una reivindicación de los sentidos. Totalmente. Totalmente. Sí. Que no creo en la metafísica. Sí. La metafísica de no pensar en nada. Dice, Exacto, ¿no? sí. Por ahí va Caeiro. Por ahí va Caeiro, sí. Oye, el otro poeta que te ha interesado, y este es bien tremendo, es William Blake. William Blake. Uf, ya, ese es como un profeta. William Blake. Lo que más me ha interesado, bueno, el matrimonio del cielo y el infierno. ¿Qué te gusta de William Blake? ¿Por qué te gusta William Blake?
Por la evidencia. La videncia. Sí. Que ve cosas, tiene Sí, visiones. Tiene visiones. Es por lo mismo que me gusta Rimbaud. Claro. Sí. Son poetas iluminados, completamente iluminados. Y vi lo que el hombre creyó ver. Dice Eso, Rimbaud. sí. Ellos vieron lo que nosotros hemos creído ver, pero no hemos visto. Sí. Ellos lo vieron. Sí, y después me cayó muy bien saber que William Blake veía ángeles en los árboles. Sí, cuando Sí, niño. Cuando niño. Vio árbol, te iba a decir eso. Sí. Veía ángeles en la copa de los árboles. En la copa de los árboles. Sí. Qué alucinante. Alucinante, Y, sí. Tremendo poeta, más que una mitología y todo. Sí. Pero también te gusta Walt Whitman, Las hojas de hierba. Las hojas de hierba. A ver, Lo estaba releyendo ahora último. ya. Sí, pero la versión que hizo Borges. Sí, en la editorial Lumen. Sí, Una traducción de Borges. una traducción de Borges. Una versión de Borges. Sí, que lo hizo. Y. ¿Qué te llega de Whitman? De Whitman, más allá del cuento de la democracia, que no me conmueve mucho El poeta. me interesa su relación con la tierra. Sí. Sí, su relación con la tierra, su relación con su exaltación de la fraternidad, De la camaradería. de la camaradería. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Ven aquí, camarada. Sí. Y voy a abrazarte. Y uno sé que, Sí. que Whitman está como abrazando a todos, ¿no? A todos, sí. Casi sí. manoseándolos a veces. Claro. Los abraza y físicamente, porque es con el cuerpo este encuentro, ¿no? Y desprejuiciadamente y libremente. Sin prejuicio. Sin prejuicio alguno. Acoge a todos. A todos. ¿Ah? Sí. Es democrático en el sentido más amplio, más metafísico del término, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Oye, y yo sé que otro poeta o otro libro, que es de los difíciles, porque a ti te eres experto en libros difíciles, porque dijiste Trilce, Lagarde, es Residencia en la Tierra de Neruda, que mucha gente ha tratado de entrar y leerlo y dice, no puedo, me expulsa. Háblame de ese libro. Sí, Residencia en la Tierra. Acércanos un poco para el que nos está escuchando y cómo entrar en ese poema, que es uno de los más grandes poemas de la poesía en español del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, sí. Yo creo que uno cuando lee La Residencia en la Tierra te das cuenta que la sintaxis, por ejemplo, es muy anómala. Es como una sintaxis febril, de alguien que está en un estado febril, como alucinando, como Claro, delirando. y rompe el orden lógico de la frase. Y ¿no es rompe el cierto? orden lógico de la frase, la interrumpe en cualquier parte. Claro, como ¿cierto? cenizas, como mares Como mares poblándose en la poblándose, sumergida lentitud. en lo informe. Ese comienzo impresionante. O como las campanadas en el cruz, en lo alto de los caminos. Y el ritmo, tú hablabas del ritmo, Sí, caramba. el ritmo, está muy presente ritmo de ahí. Neruda, Sí, a mí me gusta mucho ahí, por ejemplo, Tango del Viudo. es precioso ese Es poema. precioso ese poema. Claro, o Maligna. Oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamándola perra podrida y madre de perro. Eso te encanta, tío. Sí, eso me Eso es como un bolero rabioso. Un bolero rabioso, sí. El bolero rabioso de Neruda. Y que yo encuentro que tiene mucho que ver con el poema La víbora de Nicanor Parra. Sí, tienes ¿Cierto? toda la razón. Sí. Claro, en ese Sí. poema él denosta a esta mujer que le hizo tanto daño, aparentemente, Claro, ¿no? claro. La denosta, son poemas denostativos. Y que algunos dicen Hoy que... día no pueden ser leídos, te pueden mandar a los tribunales por leer un poema así. Claro, po. ¿Ah? Y que algunos dicen que es la estela. La Estela Díaz, La Estela claro. Díaz, sí. Claro, Jodorowsky cuenta eso en sus memorias, que se Sí. encuentra con Nicanor Parra en un bar y él se hace amante de la Estela y la Estela después le dice que Parra, bueno, unos triángulos, hay unas cosas del Chile entonces. ¿Ah? El Chile Oye, entonces, bueno, Neruda, pero hay otros poetas que tú también podrías contarnos, otros libros de poetas chilenos que a ti te hayan conmovido como poeta y como lector. Que es bueno rescatar, veamos la Neruda, son las primeras líneas, ¿no es cierto? La primera división. Pero dentro de la primera edición, incluso la segunda edición de Poetas Chilenos, Hay muy buena. cosas muy buenas. Ya, ¿Qué otros poetas podrías tú guiarnos a ellos que para ti fueron importantes, a ti te conmovieron? Sí, me conmovió mucho Requiem de Humberto Díaz Casanueva. Ay, poema La muerte de la madre. Poema de la muerte de la madre. Pucha, tenemos gustos parecidos. Tenemos gustos parecidos. Oye, Me conmovió esa cuestión como de tragedia griega que tiene. Totalmente. Sí. Bueno, ese poema tú sabes que lo escribió él estando fuera y sabe la muerte de su madre, estaba en Estados Unidos y recibe la noticia de la muerte de su madre y se mete en una iglesia. Y ahí se lanza. Y ahí se lanza. A llorar. A llorar, por la sí. madre, ¿no? Tremendo ese poema. Uf. El otro fue Venus en el pudridero de Ardonguita. También.
grande. Rayé con ese poema mucho tiempo. ¿Y te lo sabes de memoria? ¿Escucháis? Oís madurar los duraznos a la hora del estío, a la hora del sol, mientras un príncipe danza en víspera de su coronación, yo pienso en el gusano. Sí. Y va repitiendo, yo pienso en el gusano. Pienso en el gusano, sí. Es un gran poema largo. Qué difícil es sostener un poema largo. No, hay parte muy bonita que dice, un beso es llenar un hueco con otro hueco. Sí. O escucho el beso de los amantes como la hoja que el pie del tiempo aplasta, crepitando. Ese mismo, sí. Sí. El tiempo que corroe la belleza, el tiempo... No, era un poeta tremendo ese Eduardo Anguita, sí. Ya, ese es otro. Y me imagino que también a Floridor Pérez lo tiene entre tus... Floridor. Entrañable Floridor, que tuvimos la suerte de conversar con él acá. Yo lo quiero mucho, Floridor. Gran maestro. Siempre me vuelvo a sus libros, leo algún poema. ¿Qué recomendarías? Lo paso en mis talleres. Tristura. Tristura es precioso. Cuéntanos de ese poemario. Tristura. Ese poemario surge de la muerte de la nieta de Floridor Pérez. Y los poemas centrales de ese libro son elegías a su nieta. Es de las elegías más impresionantes que se hayan escrito sobre la muerte de un niño. Sobre la muerte de un niño. Es impresionante. Sí. Impresionante. Sí. De una delicadeza y de una... Es un libro precioso, Tristura. Y él tiene un oficio impecable. A ver, háblanos del oficio. Tiene un oficio impecable, Floridor. Me acuerdo que una vez en un viaje en búho a Valparaíso sacó unos papeles y me dijo, mira, Rafael, te voy a mostrar algo, lo que estaba haciendo. Y eran unos sonetos famosos de Lope de Vega, de qué sé yo, de Góngora, de Quevedo. ¿Y sabes tú que los transformaba en cueca? ¡No! Sí. Transformó los sonetos en cueca. En cueca, haciendo modificaciones mínimas. ¡Qué notable! Y los transformaba en cueca. Por ejemplo, a ver, un inicio de soneto, para que veas tú cómo armaba la seguidilla. Sí. Por ejemplo... Bueno, se me olvidó. No importa. No importa, sí. Murió un obispo. Cuando se produce un silencio así. Pero hay que leer a Floridor Pérez. Hay que leer a Floridor Pérez. Rafael, me gustaría que al cerrar esta conversación, que me encantaría que fuera infinita y larga, imagínate, qué cosa más grande para mí entrevistar a un poeta que admiro y que quiero, además le tengo mucho aprecio, tú lo sabes. Sí. Admiro tu poesía desde la primera vez que la leí. Y poder hablar de esto, poesía, este banquete, es una gran alegría para mí. Me encanta que tu libro último se llame Algarabía. Sí. A ver, háblanos un poquito de este libro. Qué linda la palabra que escogiste. Algarabía, una palabra... Veníamos de libros tuyos terribles. Sí. Luz rabiosa. Mala siembra. Viernes Santo. Siervo vulnerado. Viernes Santo. Que no, de santo no tenía nada, pero bueno. Oye, unos gritos, unas elegías desgarradoras que tienes tú. Y de repente te lanzas con... ¿Qué quisiste hacer esto? ¿Tiene que ver con tu hija? ¿Algún cambio en tu poesía? ¿Te pusiste celebracionista? ¿Qué pasó? ¿Hay algo de eso o no? Mira, para serte franco, no fue deliberado. Ya, nació así. Nació así, empecé a acumular material de como 4 años. ¿Ya? Y entre ese material habían textos que eran muy luminosos. Ya. Pero que yo quise que tuvieran una luminosidad mística. Ya. Que fueran poemas que de alguna manera respondieran a una experiencia mística que yo había vivenciado en mi contacto con la naturaleza. No con Dios como un ente, como un numen, ¿cierto? En el fondo, tus epifanías místicas son con la naturaleza. Con la naturaleza, claro. Sí. Eres un poquito un panteísta, tú. Un poquito panteísta. Un poquito. Ya. Sí. Y ahí nació Algarabía. Y tu hija se llama Rafaela. Se despertó la mañana en el cielo, la luz es alta, más alta que el árbol de las nubes. Me amanecí, soñé que era tan linda que hasta las mariposas me seguían. Estoy en el jardín de los gorriones. El sol es un león dormido sobre el pasto. ¡Qué bello! Es un cuadro. Rafaela, sí. A tu hija. Sí. ¿Te has convertido en una musa tuya, tu hija? En una musa. De tu poesía. ¿Ah? Sí, en una musa. Sí. Oye, Sí. Rafa, y me encantaría que, como te decía, pudiéramos cerrar, que tú nos regalaras algo, un poema tuyo. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros aquí en Tu Hipócrita Lector? Mira, con todos los hipócritas lectores que te están escuchando. Con todos los hipócritas lectores y este hipócrita autor, voy a leer un poema que es muy reciente, Cristian. Se llama El Oficio, tiene como 2 meses. Más o menos. Te agradezco mucho, es un poema recién salido del horno. Es un poema inédito. Qué suerte tienen ustedes, hipócritas lectores, de escuchar un poema recién salido del horno. ¿Cómo nace un poema, Rafa, así rápido? ¿Cómo nace un poema? En mi caso puedo decir. Sí, ¿cierto? pues en tu caso, claro. En mi caso sí, un poema nace de una frase que me alumbra.
Un verso. Un verso que me despierta. Ya. Paf. Como, Paf. como un relámpago así. Es un relámpago y me alumbra. Ya. Y de ahí. Y de ahí surge todo el poema. Ya. El poema. Omar Cáceres, poeta de la generación 38, decía a ver, los poemas nos esperan, nos aguardan, como si nos estuvieran aguardando allá afuera y hay que ir a buscarlo. ¿Qué te parece esa idea? Sí, es o muy buena. están dentro de uno. ¿Dónde están los poemas? ¿Dónde crees que están los poemas? Yo creo que están dentro. Están dentro de uno. Sí. ¿En el inconsciente? En el inconsciente. Ya. Sí, ahí, yo creo que ese es el habitáculo de la poesía, está en el inconsciente. Ya, perfecto. Sí. Y entonces este poema. ¡Pum! Este poema salió a ver, me acordé de mi papá, porque está dedicado a Armando Rubio, mi papá poeta. Ujú. Y entonces, un poco... Tú ya le habías escrito a él. Yo ya le había Ya le escrito a habías él. escrito unas elegías bien fuertes, bien potentes. Sí. Pero este fue como partió como un ajuste de cuentas y terminó siendo una reconciliación. Ah, qué hermoso. Es como el regreso del hijo pródigo. Es como el regreso del hijo pródigo. Ah. Yo con él he tenido siempre una relación bien fluctuante, problemática a veces. Porque me rebelo de repente con la herencia que me dejó, la poesía, ¿cierto? Me rebelo un poco con él por otras cosas, a lo mejor inconscientemente por el hecho de haberme dejado tan temprano. Por haber muerto cuando tú eras muy niño. Cuando yo era muy niño. Claro. Entonces eso me quedó también Ya. como internalizado. Ya. Entonces, pero sin embargo lo amo, ¿me entiendes tú? Lógico. Lógico. Bueno, entonces le escribí este poema que se llama El Oficio. Escribo a rastras, Padre, estoy cansado de sostener el peso de tu nombre. Mírame, soy un hombre, vástago tuyo apenas deshijado. Yo he sido el canto, tú la melodía. Fui la embriaguez voraz, tú fuiste el vino que enviudó de la noche y sus caminos. Yo la palabra, tú la poesía. Me muero en esto, pero tú revives. Perpetuamente niño, ángel de espanto, redimido en la vida que reescribes. Adiós, fiesta del sol, templo del canto. No más trigales, yeguas, truenos, potros. La poesía ha muerto entre nosotros. ¡Wow! La poesía ha muerto entre nosotros. Pero bueno, lamento decirte que en ti sigue vivito y coleando. Ya la has matado varias veces, pero vuelve a renacer. Dura de matar la poesía en tu caso, querido Rafael. Te quiero agradecer este instante que te has dado, estos minutos que nos has regalado, esta poesía que nos has regalado, que me has regalado y que has regalado a los auditores que nos han escuchado. Invitamos a todos aquellos que se hayan interesado en la poesía de este gran poeta chileno Rafael Rubio de ir a buscar el libro Algarabía, editado recientemente por LOM este año, pero también libros anteriores, Arbolando, si lo encuentran, Luz Rabiosa, Mala Siembra, un gran libro. Bueno, porque yo participé en la edición. Pues. No, pero hablando en serio, ese libro... Mala Siembra. Mala Siembra, a mí me gusta cada vez más. Mira. Lo encuentro que quedó... Porque el libro originalmente, hay que decirlo, la labor de los editores es súper importante. Porque yo el libro, en la primera versión que tenía de ese libro, habían poemas que sobraban, habían líneas que estaban ahí, qué sé yo, tambaleando. Y Ernesto en esa época... Ernesto Pfeiffer, hay que decirlo. Hizo un trabajo impecable. Gran editor. Tremendo editor, amante de la poesía. Sí. Se obsesionaba con cada libro, con cada autor, y contigo Sí. estaba obsesionado. Sí. En noches de insomnio, o sea, transmitía. Sí. Mientras estaba preparando el libro, así que le vamos a rendir aquí un saludo. Él está en España, Sí. a Ernesto Pfeiffer, por ese trabajo maravilloso. Muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Ok. Gracias a todos ustedes. Si quieren buscar los otros capítulos o episodios, que suena como si fuera una serie esta, de Tu Hipócrita Lector, pueden buscarlos en Spotify, también en la página de Pauta. Y recuerden, todos los viernes en Pauta a las 8 de la tarde se estrena una conversación, espero, tan interesante como esta. Gracias, hipócritas lectores. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos, Cristian, y muchas gracias. Gracias, Rafael, querido. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.